Bien, el Señor se ha ideado una temática para este encuentro realmente. Y de alguna manera nos ha conectado a los que estamos exponiendo la palabra y sin ponernos de acuerdo, sino que el Señor mismo tenía su temática. Anoche se estuvo hablando precisamente de transiciones. Yo voy a trabajar en esa construcción. La palabra profética nos desafía, pero hay que poner una estructura para que se pueda cumplir. Porque no todas las palabras proféticas de Dios se cumplen. Porque el cumplimiento de las palabras proféticas del Señor dependen de la actitud de la persona que está recibiendo. Entonces, a veces nada más tenemos un paradigma de medir si una profecía es de Dios o no es de Dios. Si se cumple es de Dios, si no se cumple no es de Dios, no necesariamente. Pues el Señor dijo que iba a destruir a Nínive, le iba a destruir en 40 días. Y se predicó la palabra profética dada por Dios, por un profeta de Dios. Pero esa palabra no se cumplió. Podríamos nosotros preguntar, ¿será que esa palabra profética era de Dios o no de Dios? Pero vemos que realmente la razón por la cual no se cumplió esa palabra profética de Dios dada por un profeta de Dios es porque precisamente el pueblo tuvo una actitud correcta frente a la palabra profética. Hay personas que piensan que porque Dios habló una palabra tiene que cumplirse. No necesariamente. ¿Entiende? No necesariamente. Depende en gran manera de la actitud y de cómo tú asumes esa palabra. Entonces, por esa razón, hay que construir. Una cosa es precisamente profetizar, otra cosa es construir la palabra profética y otra palabra es enseñar la palabra profética. Nosotros hacemos escuelas proféticas y entrenamos a profetas y entrenamos a la iglesia para que aprenda a profetizar. Porque todo el pueblo de Dios es profético. Entonces, hoy vamos a construir. Por eso te digo, no tengo algo, por eso tengo los discos duros aquí, tengo la tablet, tengo un montón de cosas que pareciera que fuera antipatía del predicador, pero no es así. Sino que sencillamente en la medida que voy fluyendo, el Señor me va diciendo, saca esto, saca esto, saca esto. Hace un tiempo, yo estuve en una ciudad de Gran Buenos Aires presentando un tema precisamente que me parece apropiado ahora tomar algo de eso para hablar de esto, porque la palabra transiciones anoche tenía que ver con un conversatorio que tuve con los pastores en el mediodía. ¿Bien? Y precisamente voy a hablar de cómo enfrentar cambios y nuevos paradigmas. ¿No? Y de eso voy a dedicar un rato para construir. No voy a ir rápido corriendo, no voy a predicar para emocionarlos a ustedes. Esa no es la asignación mía en esta hora. Ni tampoco de profetizarles a ustedes. Cada uno tiene una asignación. Yo voy a poner un fundamento de construcción. Ahora, pongan atención. Hace tiempo entonces, frente a un auditorio que era del Cono Sur, líderes, estaba ahí varios hombres de Dios que habían venido para ser entrenados en la ciudad de José C. Paz, ahí en el Gran Buenos Aires. Encontré una fotografía que en este momento no la pude encontrar, pero me llamó tremendamente la atención porque me habían regalado esa fotografía que era muy diciente. Era un puente, un río que había cambiado su curso y le sacó el cuerpo al puente. Y el puente lo ves tú en medio de un desierto,
Pero el puente pareciera que no estuviera siendo funcional porque el río se le movió. ¿Sí me voy a entender? Claro, el puente estaba sobre el río y era funcional. Pero un día, por razones climáticas, el puente dejó de funcionar porque el río se le movió. O sea, el río le sacó el cuerpo y tomó otro curso. Y el río, el puente quedó obsoleto. ¿Ah? ¿Sí me hago entender? O sea, un puente que se hizo para ser funcional en un determinado tiempo, con el paso del tiempo las cosas cambian. El puente siguió con su estructura, pero ya no tenía funcionabilidad porque el río le sacó el cuerpo. Eso me hace pensar en la iglesia. Yo he hablado, y esta es una de las cosas, porque mi tema es volver a los principios de la iglesia nuevo testamentaria. Porque tiene una estructura y un modelo que dista tremendamente de lo que hoy tenemos como iglesia. Cuando yo veo y leo atentamente el Nuevo Testamento y el libro de los Hechos, particularmente, yo hago una comparación entre la iglesia de ayer y la iglesia de hoy, y la estructura no se parece en nada. Y a veces nosotros nos preguntamos por qué es que no funcionan muchas cosas en la iglesia de hoy. Y buscando una respuesta a esa pregunta que cientos de pastores me hacen en el continente, entonces el Señor me dio un ejemplo muy tremendo. Y es eso, es que los programas que yo tengo no encajan en la estructura de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy, y esto que estoy hablando es fuerte y es confrontativo, la iglesia de hoy tiene una estructura que no nació con la iglesia del Nuevo Testamento. Es una estructura que nació en la Reforma católica, que le llaman la Reforma protestante. Por esa razón, cuando tú ves esta iglesia de hoy, el cual la gran mayoría funciona con esa estructura, al tratar de poner en práctica los principios y los planes de Dios establecidos en la Escritura, no encajan. Anoche el pastor hablaba de algo y es precisamente de eso. Gracias. El pastor hablaba de eso. Es que no encaja. Y entonces tengo un ejemplo. Hay dos tipos de celulares, uno que son Apple y otro que es Android. Los Apple, ellos funcionan con un sistema operativo que se llama iOS. Muy seguro, por cierto. Pero los Android funcionan con otro sistema. Cuando tú quieres meter un programa de Apple en un Android, no funciona. No corre. Porque los programas son para esta plataforma. Imagínate que Dios tuviera sus programas Apple y tratas de meter los programas Apple de Dios en la plataforma Android de la iglesia. ¿Me hago entender? No corren. Por eso los pastores se hernian. Por eso se pasa mucho tiempo para producir el crecimiento integral que realmente nosotros queremos. Y se han utilizado muchas estrategias, lógicamente, que utilizamos en el medio empresarial para producir cantidades de personas, utilizando el marketing, utilizando las redes estratégicamente de multimarketing,
Y eso produce mucha gente, pero lo que he visto yo en mis investigaciones es que la gran mayoría de estas iglesias que tienen un gran crecimiento numérico, cada cierto tiempo se rompen, se parten, se van dividiendo. ¿Sí? Y no está mal que utilicemos estrategias para realmente llegar a la gente. Indiscutiblemente tenemos que utilizarla. Pero a veces llamamos a las estrategias, las mal llamamos visión. Una visión es una cosa y una estrategia es otra cosa. Nunca le llames a una estrategia visión, porque las estrategias son transitorias. Entonces llaman la visión de los 12, la visión del M12, la visión del M14, la misión. O sea, son estrategias. Las estrategias son transitorias, porque las estrategias se inventan para alcanzar las generaciones, o sea, hacer que el mensaje sea relevante en cada tiempo y en cada estación de la iglesia y en cada generación. Porque precisamente cada generación, las generaciones van cambiando y la manera de entender es diferente, ¿ya? La manera de entender es diferente, pero los principios son diferentes, son los mismos, ¿eh? Que hay que saber estratégicamente colocarlo. O sea, es un gran desafío al líder de hoy hacer relevante los ejemplos bíblicos del tiempo antiguo. Anoche el pastor decía algo, y es que a veces, ¿sabes por qué muchas veces no entendemos? Porque tratamos de entender la Biblia de manera occidental. Y como está escrita en una cultura oriental y en unos paradigmas totalmente diferentes, que en el día de hoy la gente no está relacionada con esos paradigmas de, por ejemplo, de agricultura. ¿Sí? Y entonces los tratamos de aplicar en el día de hoy. O sea, tenemos el desafío de hacer modernas parábolas de las antiguas que están escritas. ¿Cómo hago entender? Para que las generaciones del momento la comprendan. Ahora, ¿cómo nosotros enfrentamos los cambios? Para enfrentar los cambios tenemos que cambiar algunos paradigmas. Ahora, ¿qué es esto de paradigma? Y yo quiero que me ayudes, porfa, ayúdame con ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo o patrón de comportamiento. O sea, si tú te criaste en un ambiente de violencia, para ti normal la violencia. Si tú te criaste en un ambiente de pobreza, oye eso, de escasez, tu paradigma va a ser de pobreza y de escasez. Y el problema es que los paradigmas son como filtros. Dame. Un paradigma es un estilo de vida, es una manera de percibir, de entender y hacer las cosas. Un paradigma es un cuerpo o código de reglas impuestas, conscientes o inconscientemente a nivel personal, grupal o organizacional. O sea, los paradigmas son, ¿sabes cómo qué? Como los lentes. Y aparte de eso, la otra vez porque yo hago mucha investigación para la enseñanza y el desarrollo de iglesia, y entonces encontré, me preguntaba por qué hay algunas personas, aunque tú le das el dinero, le das todo, o sea, no progresan. Se pueden hasta ganar el baloto si es que lo cogen, y no progresan. Y entendí esto de los paradigmas. Es tan importante
los cambios. Es importante de aprender a ver desde otro punto de vista. Tienen que estar pendiente allá. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características de un paradigma? Que es común, que contiene un juego de reglas para ser parte de él, se consolida por medio de la repetición y participación en él, es estático e invariable hasta que se cambie por otro. ¿Se dan cuenta? Mire qué ocurrió con el paradigma de reunión que ustedes tienen. O sea, una reunión, aunque sea para dar una información, ¿cómo se ponen ustedes? Uno detrás de otro. O sea, ¿quién les enseñó eso? Nadie se lo enseñó. Automáticamente lo hacen así. ¿Me hago entender? O sea, por eso no hay transformación, cambios. Pero ¿quién les enseñó eso? ¿Quién les enseñó a hacer el culto como ustedes lo hacen? Nunca ustedes se preguntaron por qué hacemos los 3 cánticos rápidos, los 3 cánticos lentos, la predicación, la ofrenda, los anuncios y la despedida. ¿Me comprendes? De tal manera que no hay ninguna diferencia en ninguna de las reuniones. Y qué tremendo que ustedes no se aburren. Yo me aburro en fila. Aburrido estoy. ¿Quién nos enseñó eso? ¿Me hago entender? O sea, lo que voy a hablar hoy es para mover pisos. Es para reventar cosas. Vamos. Si realmente queremos avanzar, permítame. Entonces, el punto está en que a veces hacemos las cosas tan repetidamente que ni damos cuenta. Por eso la gente ya sabe qué va a pasar en el culto. Es más, si alguien se queda en la casa, ya sabe qué está pasando. A esta hora están dando los anuncios. A esta hora está el hermano. O sea, no tienen que estar presentes porque sabe, no hay nada que va a cambiar. Tiempo llegado porque es así que el tiempo llega, resulta que a veces tenés que cambiar, a veces vas a predicar de primero y la gente que llegó y que para la predicación están en la alabanza y que ahí, ¿cuándo va a haber la predicación? Dice, no, sí que ya vino la predicación. ¿Cuándo fue? No, la hicieron de primero. Ay, ¿comprendes? Es que realmente el asunto de los paradigmas acondicionan el mover del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué efecto tiene un paradigma? Actúa como filtro de datos, información y experiencias. Yo le decía en estos días a uno de mis líderes que está golpeteando ahí para salir adelante. Yo decía, lo que pasa es que, mira, las carreteras de los trabajadores es por este lado y la de los ricos de este lado. Por eso tú ves que una persona empleada nunca va a ser rica. Y me decía, ¿y por qué? Y le explicaba. Y le explicaba simplemente el flujo del dinero, el cuadrante del dinero de Robert Kiyosaki. Y le decía, mira, la única forma de tú romper tus paradigmas es que tú te expongas a enseñanzas con otros paradigmas, sin cambiar los principios. ¿Ya? Es leer. Y en América Latina, el promedio de los profesionales que terminan en la universidad leen un libro por año. Mientras que si nosotros leemos cada día 1 hora diaria de un libro que tiene que ver con lo que tú quieres, te convertirás, ¿me entiendes? Te leerás 2 libros por mes, 25 libros por año, te leerás 250 libros en 10 años.
Y si tú lees aplicadamente, entonces, en lo que va de 3 años se convertirás en un experto en lo que tú estás leyendo. En 5 años te convertirás en un experto nacional de lo que tú estás leyendo. Y en 7 años te convertirás en un experto internacional de lo que tú estás leyendo. O sea, simplemente es... Ay, apóstol, ¿cuántos libros se lee usted por mes? 4. Y que no voy a desayunar si no me leo algo. O sea, no me recompenso si no hago eso. La única forma de tú romper tus paradigmas es que tú puedas meterle conocimiento a tu mente. Es renovación de entendimiento. Dice, transformaos. Mire, yo puedo tener mucha unción, pero una persona puede venir aquí y dice, apóstol, ore por mí porque yo quiero cambiar. Y decir, la única oración que yo puedo hacer por ti es que Dios te dé la voluntad de que tú y el deseo que tú quieras cambiar, porque Él obra tanto en el querer como el hacer. Pero tú eres el que tienes que cambiar. No es por la unción que yo ore, porque eso no se... Hay cosas que Dios va a hacer por milagros. Y el pueblo de Dios le gusta mucho los milagros, porque no tiene participación. Dios lo hace solo. Pero los procesos, a veces Dios no hará cosas por milagros, sino por procesos. Y una de las cosas que Dios va a hacer por proceso es transformación, no solamente de la persona, sino de los ambientes, aún de las congregaciones. Transformación viene por proceso. Un poquito aquí, un poquito allá. ¿Ve? Un poquito aquí, un poquito allá. Paso a paso. Eso es. ¿Ah? Y eso es lo que dice la Escritura. Dice, transformaos. O sea, transfórmense por medio de la y voy a decirlo mal, porque es renovación, pero yo digo renuevación. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, el entendimiento es clave. ¿Cómo tú entiendes? Tú entiendes por el cúmulo de palabras o de conceptos que tú has metido en tu cabeza. En la medida que tú oyes, a la medida que los niños oyen, aprenden a hablar. ¿Comprenden? Yo tengo una gata, tenemos una gata que la mamá era como una gata múa. O sea, no aullaba. Y sabes que la otra gata, que es grande y bonita, no maulla. Tengo un loro que maulla como gato, pero ella no maulla como gato. ¿Por qué? Y ella está aprendiendo a maullar como gato por el loro, porque nunca oyó a la mamá maullar. Entonces, ¿cómo tú amplías el concepto de entendimiento? Cuando tú oyes, cuando tú te expones, en la medida que tú, y eso es una de las cosas que muy poca gente hace. Yo hablo varios idiomas, pero yo fui a países donde no podía hablar nada, tenía que depender de traductores. Y en Brasil tenía a un traductor que era chileno, y ese traductor, la gente decía, no queremos que você fale en español, porque no entendemos nada de lo que él fala. Dice, queremos que usted hable en español, porque nosotros entendemos mejor la traducción que él hace del portugués a español. O sea, él enredaba las cosas. Y entonces me tocó aprender portugués para poder comunicarme con los hijos, para poder comunicarme con la gente. Y hoy fluyo perfectamente. Y hago traducciones y predico en portugués, pero la manera como lo hice fue día por día aprendiendo palabras nuevas. Nosotros, ¿cuántas palabras nuevas hemos aprendido en este último año?
nosotros continuamos comunicándonos con el cúmulo de palabras que tenemos, que hemos aprendido del ambiente en que nos hemos criado. No hemos incorporado más palabras. Cuando tú incorporas, o sea, tú pules tu vocabulario. Tú pules tu vocabulario. Si tú cada día aprendes una palabra nueva, expresarte, tú vas a poder hablar a diferentes niveles. Hay personas que han asistido conmigo a conferencias de profesionales, me dicen, wow, qué refinado estabas hoy. Y es sí, lo que pasa es que allá en el pueblo tengo que hablar, ¡ey! Echa para acá el caldero, ¿Estás teniendo? Pero en una conferencia para profesionales que están pagando $150 cada uno para que escucharme, no van a hablar, no voy a hablar así. Tengo que hablar del nivel que estoy soltando. Entonces, cuando tú incorporas, ojo, estoy hablando cómo enfrentar cambios y nuevos paradigmas. Y estoy empezando por lo primero. ¿Cómo tú cambias el paradigma? Tú cambias tu paradigma cuando comienzas a ampliar la capacidad de tu mente de entendimiento. Y para tú ampliar la capacidad de entendimiento, tienes que incorporar vocabulario nuevo, palabras nuevas, y en el poco tiempo tú te darás cuenta que tienes un lenguaje fino, polite, un lenguaje elegante, exquisito. ¿Por qué? Porque tú estás incorporando a tu mente unos nuevos códigos de entendimiento. La transformación, oiga eso, transformación es producto de proceso. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si quieres transformación, tienes que incorporar, no importa, la gente dice, ve, ¿cómo es que tú llegaste a tener esos títulos que tienes ahí en la pared, que son títulos universitarios? ¿Fuiste a la universidad? No. Las universidades vinieron a mí y reconocieron por los escritos, por los trabajos, por toda la experiencia, por todo lo que he hecho, esos títulos. Porque lo pesaron y reconocieron. Hoy en día, lamentablemente, el otro día hablaba yo que hay una cantidad de entidades por ahí dando doctorado. Yo decía, ¿doctorados de qué? Gente comprando diplomas. Entonces, lo que quiere decir es que para tú cambiar paradigma, el paradigma, recuerda que es la manera de ver las cosas. Paradigma es el filtro con que tú interpretas al mundo. Tienes que transformar el entendimiento. Y para transformar el entendimiento tienes que involucrar, tienes que introducir nuevos códigos, nuevos conceptos del lenguaje en español, que es muy rico, por cierto. Allí, ¿y eso cómo se hace, pastor? Simplemente dedícate a orar. No solamente orar, sino que estudiar, leer. Yo recomiendo leer. ¿Ah? Si quieres crecer, mira, hay gente que ora, ayuna y va todos los días a la congregación y están estancados. Y te preguntas, ¿pero por qué? Porque no crecen. El crecimiento no consiste. Mire, la oración, el ayuno y todas estas cosas son importantes para mantener una línea directa con Dios. Pero crecimiento tiene que ver de incorporar a tu vida. ¿Me hago entender? Es incorporar a tu vida códigos de entendimiento, transformados por medio, o sea, en otras palabras, la clave de la transformación es cuando tú incorporas a tu entendimiento. El entendimiento es el filtro, cómo tú entiendes. Y tú vas a entender de acuerdo
a los códigos que tienes. ¿Sí? Una mamá le dijo a un hijo en el tiempo de la segregación de los Estados Unidos, o sea, la discriminación racial más fuerte en aquel entonces, le dijo: no quiero nunca que me llegues a decir que somos pobres porque somos negros. Y le digo, la razón por la cual somos pobres o venimos de gente pobre es porque ninguno de nuestra familia determinó ser rico. No determinaron ser ricos, no decidieron ser ricos, no decidieron. O sea, ahí está el detalle. Nos conformamos tanto al medio que nosotros no cuestionamos el asunto. Y les explico este ejemplo para que ustedes hacerme entender acerca del paradigma. Una joven se casa con un muchacho en los Estados Unidos y van a celebrar su primer Thanksgiving, que le llaman el Día del Pavo, en noviembre. Todo el mundo compra un pavo. Es más, a veces te lo regalan. Es impresionante, es una locura. Resulta que el hombre lleva su pavo a la casa. Era el primer año de casado, su primer Thanksgiving, Día de Acción de Gracia. Y la chica agarra el pavo, lo prepara y ¡bum!, lo parte por la mitad. El muchacho se impresiona. Dice: ¿por qué partiste el pavo por la mitad? Dice: no sé, mi mamá lo hacía así. ¿Cómo? Llamaron a la mamá: mamá, ¿por qué tú partes el pavo por la mitad? Dice: no sé, yo veí siempre a la abuela hacer eso. Fueron donde la abuela y le dijeron: abuela, ¿por qué tú partes el pavo por la mitad? Y ella dijo: le voy a decir la verdad, lo que pasa es que yo tenía un horno bien pequeñito y pasaba el pavo, tenía que meterlo en dos partes. O sea, durante 3 generaciones repitieron algo porque lo vieron. ¿Me estoy haciendo entender lo que es un paradigma? Y ellos tenían tremendo horno que podían asar 2 pavos. Pero el paradigma nubla muchas veces el entendimiento de nuevas posibilidades. Por eso, muchas veces nosotros nos atrancamos frente a cambios. Por eso solamente el 10% de la gente que tenemos acepta los cambios. El 80% casi lo resiste. Porque los cambios nos producen inseguridad. Porque cada vez que hay un cambio de paradigma, todo vuelve a cero. El experto ya no es experto. ¿Ah? Ya entonces tiene que enfrentar a aprender nuevas cosas. ¿Me hago entender? Entonces estamos hablando de cambios, cómo enfrentar cambios y nuevos paradigmas. Entonces, los efectos que tiene un paradigma es que actúa como filtro de datos, información y experiencias. Guía y supedita el grado de interés de la gente. Por eso es que hay gente que no se interesa. Por ejemplo, hay líderes que no se interesan en una exposición como esta. ¿Sabe cuánto yo doy este curso? $150. Y ustedes lo están recibiendo de gracia. Y aún así hay personas que no lo quieren. Porque los filtros. Ahora, guía y supedita el grado de interés, direcciona la visión. Entonces, direcciona la visión. Estoy hablando aquí rápidamente porque voy a entrar en el punto de la iglesia. ¿Por qué hay resistencia al cambio? Porque el cambio genera incertidumbre, porque el cambio produce preocupación de sufrir una pérdida personal. Te produce inseguridad muchas veces.
¿Por qué el cambio? Porque el cambio demanda mayor esfuerzo personal o grupal. Hay que aprenderlo de nuevo. Hay que repetirlo muchas veces. Hay que establecerlo. Hay que asumir nuevos hábitos para incorporar ese paradigma. ¿Qué le pasa al que no cambia? ¿Ve? Produce un rezago, estancamiento y muerte. Vamos a dejarla hasta ahí en esta parte porque yo quiero entrar en puntos específicos. Esto es un seminario de 5 horas, pero quiero hablar de la iglesia como tal. O sea, ¿por qué a mi manera de ver y de investigar las cosas de la iglesia, por qué no funciona? Porque la estructura que la iglesia evangélica tiene es una estructura que viene ya lo había dicho, del protestantismo o de la reforma de 1500 con los reformadores, no de la iglesia nuevo testamentaria de Jerusalén. El modelo que nosotros tenemos, ¿ya? Aún la manera de nosotros sentarnos, la manera de recoger la ofrenda, la manera de hacer todo es muy católico. ¿Comprende lo que estoy hablando? Ahora, el asunto está en que ¿por qué no cambiamos? Yo he analizado los casos y aunque no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ellos hacen, porque es sincretismo, esa mezcla de paganismo con cristianismo, pero incorporaron unos nuevos paradigmas de la manera de hacer iglesia, y es la iglesia universal, esa que le llaman y que la oración fuerte del Espíritu Santo. No estoy de acuerdo con nada de estas cosas sincretistas que ellos hacen, que la sal, que la rosa, que no sé qué, pero la manera de reunión de ellos es que ellos no cierran nunca el local de la iglesia. Ellos desde por la mañana hasta por la noche, o sea, no le exigen a todos que asistan al mismo tiempo. Pero eso es una rumera. Y tienen gente en cada una de las reuniones. Y si llegan 3, con esos 3 hacen el culto y los edifican. Y ellos se van y entran 5 y se van esos 5, vienen 20. ¿Me hago entender? O sea, qué loco eso. Pero nosotros queremos la fácil. Todos juntos. Pero ¿cómo voy a yo hacer si el domingo de la mañana me voy a ganar 10 millones de pesos para todo? No, primero el Señor. Vea, si una persona me dice que se va a ganar 10 millones de pesos y que deja irse a ganar los 10 millones de pesos por venir a la iglesia, lo pongo en disciplina. ¿Pero cómo? ¿Usted está loco? Sí, porque tú puedes ir, ganarte los 10 millones de pesos, traer diezmo de 1 millón de pesos y dar otro 1 millón de pesos de ofrenda y son 2 millones. Y después te escuchas el video de la predicación. ¿Me hago entender? O sea, pero nosotros queremos que esté ahí, el tipo esté llevado. Porque tenemos una forma de ver. ¿Me hago entender la cosa? Hay gente, que yo digo una cosa, hay gente que está en la iglesia solamente para traer plata. Hay gente que está en la iglesia para ayudar, para hacer. Sí, porque es que no todo el mundo va a hacer lo mismo. Yo compartí ayer con los pastores sobre eso. Hay gente buena para opinar, no hace nada. Esas son buenas. Necesitamos sus opiniones. Hay otros que son hacedores, pero no piensan mucho. Y hay otros que cuestionan todo. Eso también nos gusta a nosotros. Hay que entenderlos. O dice, pastor, eso está muy bueno, pero ¿y cómo vamos a sacar la plata? Ay, verdad que no había pensado en eso. Eso me ayudan a pensar cómo sacar la plata, porque son pensadores. Entonces es importante que entendamos esto. ¿Cuál es uno de los paradigmas que tenemos que incorporar como iglesia para realmente sufrir transiciones? Las transiciones no es cambiar hacia un futuro
incierto. La transición es volver a los principios neotestamentarios de la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Puedo incorporar la tecnología, la modernidad del tiempo presente, pero sin desanclarlo de los principios que están escritos en la Escritura. Ahora, los modelos son importantes. El modelo pastoral es un modelo católico en el día de hoy. Quitamos a un sacerdote con sotana y ponemos a un pastor con corbata, si usan corbata. Nos sentamos así, recogemos la ofrenda así, o como lo recojamos, pero el punto está en que los conceptos están deteniendo el desarrollo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hemos analizado alguna vez? ¿Está dando resultado eso que hacemos periódicamente, continuamente? Cuando el Señor comenzó a hablarme fuertemente con respecto a estas tradiciones, dice que invalidáis la palabra por vuestras tradiciones. Nosotros nos vamos a la gente de falda larga, pelo largo, que no hace esto, no. No se trata de eso, se trata de hacer cosas que la hemos hecho por años y no entendemos por qué la hacemos. La manera como la hacemos. Las reuniones siempre son en la noche. ¿Por qué en la noche? Dejamos tiempo entre 3 a las 5 de la tarde para las muchachas ver novelas, en vez de hacer una reunión bien poderosa. O sea, son cuestiones que tú comienzas a cuestionar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos como lo hacemos? ¿Ah? Entonces, un paradigma que necesitamos incorporar es la visión de cuerpo. La visión de cuerpo es una visión apostólica. La visión apostólica tiene que ver con la manera de ver y concebir las cosas. Cada uno de los dones de Efesios 4:11 tiene una concepción, tiene una naturaleza revelacional que le permite ver a la iglesia y concebir a la iglesia de una manera. ¿Bien? Entonces tenemos a los evangelistas, miran a la iglesia como un ejército de testificadores. Por eso el énfasis de ellos es evangelismo. Los maestros miran a la iglesia como discípulos. Por eso el énfasis de ellos es discipulado. Los profetas miran a la iglesia como adoradores. Por eso el enfoque de ellos es búsqueda, es adoración. El enfoque de los pastores, la naturaleza relacional, los pastores miran a la iglesia como ovejas. Por eso su énfasis es cuidado, relaciones. Pero el don apostólico tiene una naturaleza revelacional que permite ver a la iglesia como un cuerpo de manera panorámica. Y eso es bien clave para el funcionamiento de la iglesia. Y ahí es donde nosotros debemos concentrarnos. En buscar la manera que la iglesia se parezca lo más posible al cuerpo. Porque Pablo dice que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la cabeza, vosotros sois mi cuerpo. Y a mí me llama la atención eso, porque el papá de Theodore Roosevelt, Roosevelt fue un presidente de los Estados Unidos muy conocido porque impulsó los viajes a la luna y también fortaleció el ejército de Estados Unidos. Theodore Roosevelt, su papá le dijo, siendo un muchacho flaco, que estaba en los deportes, pero siempre lo maltrataban, lo golpeaban, y el pelado era muy inteligente, y le dijo el papá: tú tienes la mente brillante, pero te hace falta el cuerpo.
Te hace falta el cuerpo. Tienes que dedicarte a construir tu cuerpo. Y ese es el asunto del Señor con nosotros. El Señor es todo, tú sabes. Es una avanzada, pero le falta cuerpo. Porque la iglesia está muy lejos de parecerse al cuerpo. Pablo dice, todo el cuerpo. Mire, aquí hay uno de los desafíos más grandes para el liderazgo. Todo el cuerpo bien concertado. Concierto, tiene que haber armonía y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. Ahí inmediatamente, cuando yo analizo cuidadosamente ese texto, que pudiéramos durarnos todo un día trabajando en él, yo comienzo a analizar que allí el Señor nos da la forma, la estrategia, dice, para ir creciendo en amor en aquel que es la cabeza. Mire qué clave tremenda nos da ahí. Todo el cuerpo, o sea, no es un poquito. Ahí no cabe la teoría de Pareto, del gran economista, William Pareto, que dice que 80-20, 20-80, 20% de la gente produce el 80% del resultado. Eso es una teoría que se maneja mucho en el mundo empresarial. Pero en la iglesia no es así. En la iglesia es todo el cuerpo. Y todo el cuerpo quiere decir, eso nos lleva a nosotros a entender si todas las personas que están en la iglesia tienen una actividad propia. ¿Cuándo la iglesia va a hacer su crecimiento natural? Porque yo hablo del crecimiento natural de la iglesia. Y cuando hablo del crecimiento natural de la iglesia, estoy hablando precisamente de que algunos pastores me dicen, ¿qué debo hacer para hacer crecer la iglesia? Y nada. ¿Por qué? Porque Dios no es estúpido para entregar en nuestras manos el crecimiento de su iglesia cuando nosotros no podemos hacer ni crecer un codo de nuestra estatura. Él sujetó el crecimiento de la iglesia a principios, y esos principios están incrustados en el cuerpo. Y el cuerpo, oigan esto, estoy hablando del cuerpo humano, el cuerpo es el ejemplo más vivo, el cuerpo es el ejemplo más vivo que tenemos para entender el misterio de Dios para su iglesia. Yo he aprendido en los últimos años, estudiando biología, mucho más sobre la iglesia que escuchando conferencias. ¿Por qué? Porque cuando entendí el concepto de cuerpo, ¿me hago entender? Concepto de cuerpo, comencé a comprender la forma y los principios incrustados en el cuerpo para el funcionamiento. Lo primero que entendí es que cada miembro tiene una actividad propia. Si los miembros del cuerpo, no importa quiénes sean, qué tiempo tengan, ellos no descubren cuál es su actividad propia en el cuerpo, va a ser muy difícil que haya crecimiento. ¿Cómo tú puedes darle crecimiento a la mano si no le das crecimiento al antemano, antebrazo? ¿Cómo tú vas a llegar a los pies si tú no le das su responsabilidad a la rodilla? Entonces, para mí es clave entender el principio y el paradigma del cuerpo. Y para eso, entonces, tengo que ayudar a la gente indiscutiblemente a descubrir los dones que tiene, los llamados que tiene. Porque el Señor no mete en su cuerpo a nadie para ser inservible. Ahí rompe otros paradigmas de la conducta de la iglesia, que hay algunos que le reciben los diezmos pero no los dejan predicar.
Hay algunos que le reciben los diezmos, pero no le permiten bautizarse, porque su estado civil todavía está en problemas, porque nació en Amero y se le quemaron los papeles allá y no han podido casarse. O sea, hay una cantidad de cosas que tú tienes que comenzar a pensar que si seguimos así, nunca vamos a alcanzar el proceso o la meta que el Señor nos ha dado, a que todos lleguen a la estatura y a la plenitud de Cristo, un varón perfecto. ¿Sí me hago entender? Si en el cuerpo humano ninguno de los miembros del cuerpo es inhábil, ¿por qué existe en la iglesia evangélica de hoy personas que no se le llaman miembros inactivos? ¿No va a entender? Porque tienen algunas limitantes. Lógicamente que la Biblia es clara cuando habla de liderazgo. El líder, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que, ya eso es otra cosa. Que no es un liderazgo otra cosa, en la iglesia como tal, pero indiscutiblemente, por eso no quiere decir que no sea líder, porque el hecho de que lo hayan nombrado como la sal de la tierra y la luz del mundo, ya lo pone en una posición de liderazgo frente a su casa, frente al mundo, frente a lo que sea. Lo que pasa es que no tiene un cargo ni ejerce un liderazgo en la iglesia, porque tiene unas limitantes. Pero en el cuerpo, todo el cuerpo, bien concertado, bien unido, bien armónico entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. Mire qué paradigma para romper. Con eso tengo trabajo todo un año. La tarea de una serie de enseñar a la gente a descubrir sus dones, cómo ponerlos a funcionar, qué hacer, cómo hacer. ¿Me a entender? Es un paradigma fuerte. Porque eso está sujeto a un principio del cuerpo. Yo le llamo PDF. Y PDF es una cosa de archivo de computadores, pero PDF en mi lenguaje es principio de funcionamiento. Principio de funcionamiento es que cada miembro tiene una función en el cuerpo. Y si tú puedes analizar, tú te preguntas, ¿para qué sirven las uñas? Las uñas son el refuerzo, ¿para qué? Para apretar. Si tú no tienes uña, no tienes fuerza en las manos. ¿Sabías eso? Las uñas de los pies tienen una función que son como los frenos. Si tú no tuvieras uñas en los pies, te fueras de boca. Cada cosita que tú analizas tiene una función. Algunos miembros del cuerpo no le han descubierto todavía la función. ¿Ven? Tuvieras problemas con los rayos solares, los vellos de la nariz, todo. Entonces, en la iglesia, diga conmigo, todos somos necesarios. Que fulano de tal no se ha casado todavía. Bueno, no podrá ejercer un liderazgo, pero tiene que tener algo. No vamos a tener vagos en la iglesia. Que yo soy doctor. A mí me importa que tú seas doctor o médico, lo que tú quieras, pero aquí también tenemos que hacer aseo todo el mundo. Y si no puedes hacer, paga. Eso es una tarea de todo el mundo.
¿Te haciendo entender? ¿Te das cuenta de los paradigmas, cómo encierran el funcionamiento? Y hemos ya reventado un montón ya. Por ejemplo, el paradigma de la reunión de los domingos en la mañana. Yo te digo una cosa aquí en confianza, aunque todo el mundo se entere por la televisión. A mí me gustaría quedarme durmiendo los domingos en la mañana. Pero dímelo tú. ¿Sean sinceros? No, y el asunto está si tiene un par de pelados que son perezosos para levantarse. ¡Levántense! No sé qué. Y de temprano la gente, ¡levántense! Que no sé qué, que vamos a ir a tarde, que no sé qué, que va a comenzar la alabanza, ¡corra! Que no sé qué. No, hermano. Y eso es que es el día del Señor. El día del reposo del Señor para los evangélicos. Con razón a los pastores los lunes en la mañana amanecemos como en Guayabao. No queremos ni... No, y en la tarde andamos todos medio deprimidos porque nos chuparon todo y quedamos uno tirado en una hamaca así. Yo por lo menos me tiro una hamaca, no. El que me llame lo insulto. ¿Vamos a entender? Sí. Imagínate que van ahí. Entonces, el PDF, el principio de funcionamiento es... Entonces, hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la función de cada uno de los miembros del cuerpo? O sea, hazte la lista. ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? No hace. Y te darás cuenta que el 80% de los miembros de la iglesia no hacen nada. Son vagos. No hacen nada, no participan en nada. Y que porque no son líderes. Porque es un paradigma. Y el que va llegando se va metiendo en ese paradigma y entra en la misma bolsa. Y se vuelve flojo también como los otros. Porque nosotros no hemos analizado por qué tenemos que hacer las cosas así. ¿Por qué cortamos el pavo por la mitad? ¿Te puedes imaginar, pastora, que tu hijo tenga 18 años y le sigas poniendo el pantalón que le estás poniendo ahora? ¿Cómo se ve? Eso por allá le llaman que coge puerca. Aquí también. Por aquí no es verdad. Coge chonche. Porque es que esa es la estructura, debe tener una visión futurista, ¿ya? Y para que eso no afecte, sino que el fundamento sea el mismo, aunque tenga que poner más paredes. Yo siempre digo, si nosotros no tenemos todo el dinero, hagamos la estructura. Mire, yo estoy haciendo un edificio de 6 pisos. Nosotros nos gastamos no sé cuántos millones en la estructura para 6 pisos, porque estoy haciendo una escuela de pensamiento. En el primer piso están la oficina y mi oficina, el lobby de mi oficina principal. Segundo piso está mi oficina privada y la estructura administrativa y sala de juntas para 25 personas. Abajo están todos las oficinas de los pastores de la iglesia local. En el tercer piso está la cocina y un salón que es multipropósito. En el cuarto piso están las primeras habitaciones para señoritas, porque la idea es que van a venir por 6 meses de todos los países a prepararse ahí y después los mandamos antes que vayan a la universidad. Yo creo que tus hijos van a agarrar eso. Antes de irse a la universidad, tendrán que irse a la escuela de pensamiento. Allá vienen con un enfoque bien claro de qué es lo que van a estudiar, para qué van a estudiar, a dónde van a estudiar, para qué sirve esto en el reino. ¿Ah? Todas esas ideas.
Entonces, el quinto piso es de los jóvenes, de jóvenes, varones. Y el sexto piso es la suite de los maestros que vienen y los conferencistas que vienen a dar clases ahí. Pero yo hice todo, la estructura. Y en la medida que va llegando el dinero, voy haciendo el levantamiento. No tengo que modificar la estructura. Pero ¿qué ocurre en el día de hoy? ¿No has visto esos desastres que han habido? Que hacen una casa para una familia de un niño, pero resulta y pasa que en el segundo parto le vinieron trillizos. Entonces comienza a decir, no, vamos a levantar, y comienzan a hacer un levantamiento por un segundo piso, pero sin las bases y sin las columnas. ¿Qué puede ocurrir con eso? Se cae. Y eso es lo que ocurre, que hay crecimientos que van llevando y cuando llega a ver se dividen. ¿Por qué se dividen? Porque no tiene la estructura. Tenemos que hacer una estructura que esté fundamentada para poder crecer al máximo, hasta donde pueda. Y a eso es lo que le llamo precisamente la estructura del cuerpo. Ahora, ya un paradigma de ministerio, oigan eso, bíblico, no católico. Cuando estoy hablando católico evangélico, estoy hablando de la iglesia evangélica, que nació de la Reforma. Estoy hablando de una estructura apostólica neotestamentaria basada en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, él mismo estableció a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros. Basado en esa estructura, aquí es donde quiero hablar de un paradigma muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no tenemos el paradigma de Efesios 4:11, no vamos a entender por qué existe en la iglesia esas limitaciones, ¿ya? En toda iglesia existen estos 5 dones, aunque no se hayan manifestado, existen. Hay personas que tienen una vena apostólica, aunque nunca llegarán a ser apóstoles. Porque el apostolado no tiene que ver con un título, tiene que ver con una funcionabilidad para el cuerpo y tiene que ver con servicio. La vena apostólica es de servicio, pero la palabra ministerio es diaconía. Y diaconía tiene que ver con servir. Entonces, toda persona que tiene, oye eso, una vena de servicio o un don de servicio está en una corriente apostólica, aunque nunca llegue a ser un apóstol, como un don apostólico, un ministerio apostólico o un oficio apostólico. No necesariamente, pero en todas las iglesias existe. Entonces, la gente que está en adoración y todo lo que tiene que ver con arte, adoración, música, tienen una vena profética. Los cantores tienen una vena profética. Hay gente que no desarrolla lo profético en el canto, no desarrolla lo profético en el canto porque sencillamente nunca han visto con el paradigma de los dones de Efesios 4:11. No han visto con el paradigma de los dones de Efesios 4:11 el asunto profético. Pero hay que crecer en lo profético, en lo evangelístico. Cuando nosotros tenemos una visión evangelística apostólica, es totalmente diferente a simplemente predicar evangelísticamente. O sea, todos estos paradigmas son bien interesantes si lo estuviéramos estudiando específicamente, ¿ya? Generalmente en la iglesia cristiana evangélica existe un paradigma muy fuerte pastoral. Y eso ni siquiera con la amplitud del Nuevo Testamento, porque existen solamente un pastor y algo que le llaman copastor, que yo no entiendo nunca eso. ¿Qué es copastor? No existe eso. ¿Entiendes? Hay pastores
Y aunque hay un líder y un anciano, un pastor anciano, que es el jefe, el líder, el padre de la casa, es otra cosa. La gente me dice, ¿cómo es que tú tienes 10 pastores en una iglesia? Y yo, claro, si la mía es mucha, los obreros pocos. ¿Y cómo hacen? ¿No se pelean? No. El paradigma es totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, el paradigma ministerial lleva a los miembros de la iglesia a considerarse como ministros, no como miembros simplemente. Por eso, esta mentalidad no busca la manera de dividirle el cuerpo, porque tienen mentalidad de cuerpo. ¿Ya? Y al tener mentalidad de cuerpo, ellos empujan el crecimiento del cuerpo, porque todas las funciones lo tienen. Cada miembro de la iglesia es un ministro de Jesucristo, según lo que dice la Biblia. Y esto procede de Dios. Ese es 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice, y esto procede de Dios, que nos dio el ministerio de la reconciliación, que yo digo que es el más grande ministerio que existe en la iglesia. Tan importante el ministerio de la reconciliación o el ministerio de los santos, que el Señor se dio el lujo de levantar a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros por causa de ese ministerio. Si ese ministerio no existiera, yo no existiera como apóstol. Imagínate tú lo importante que es el ministerio de los santos. Que el Señor nos levantó a nosotros para edificar el ministerio de los santos, para que hagan la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? La gran comisión de predicar, bautizar a sus propios miembros dentro del contexto de la iglesia local. O sea, es una locura cuando tú comienzas a mirar desde la perspectiva del paradigma del ministerio bibliocéntrico. Es totalmente diferente a lo que tenemos hoy. Si realmente queremos transicionar de una manera tremenda, tenemos que incorporar nuevos paradigmas, y te darás cuenta que en poco tiempo estará un crecimiento integral, no simplemente amontonar gente, porque amontonar gente no significa edificar el reino de los cielos. Yo me desengañé con eso. El Señor me dijo, la eficacia, la efectividad de tu ministerio no consiste en cuántas personas te escuchan los domingos en la mañana, sino cuántas personas tú has afectado positivamente en su vida. ¿Comprende? Y hay gente que yo sigo mentoreando y no están en la congregación, porque la influencia, el liderazgo de influencia va mucho más allá de las 4 paredes o de un culto. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? El paradigma del cuerpo. Si no incorporamos, estudia el cuerpo. Cuando tú estudias el cuerpo humano, encuentras que hay 9 sistemas en el cuerpo, y cada uno de esos sistemas está enfocado a hacer correr algo. Alguien me preguntó, ¿y qué es el ministerio apostólico en el cuerpo? Y es como el sistema muscular. Es el que te da movimiento, es el que mueve a la gente, porque es de servicio. Él equipa para que la gente tome su función. ¿Vamos a entender? ¿Hasta aquí me estoy haciendo comprender? Entonces, mi amado, la visión del cuerpo te habilita a que tú comiences a hacer un plan estratégico para buscar cómo vas a equipar a los santos para que hagan la obra del ministerio. ¿Ya? Porque cada miembro tiene una función en el cuerpo. Si preguntas en una sala de 80 personas, ¿a qué se dedica usted? Dice, no, yo soy asistente. ¿Usted cuánto tiempo tiene de estar aquí? 5 años. ¿Qué hace?
No, yo no hago nada, yo voy y vengo. ¿Te puedes imaginar tú eso? ¿Te puedes imaginar eso? Por eso es que ocurre una cosa ilógica. ¿Sí? Si de la cabeza dice, vamos hacia allá, todo el mundo va hacia allá. Tú no ves a un pie decir, yo no voy para ninguna parte, ya. No, tú no vas a arrastrar al pie. Porque hay un sentido de dirección. ¿Entiendes? Si lográramos que cada miembro del cuerpo funcionara en los dones, en el llamado, hacerle entender el porqué. Yo en estos días estaba hablando, y precisamente en estos días voy a pasar un video que di en una cumbre que llamamos Yoshabet y Generales de Dios, que estuvimos ahí con nuestro amigo el apóstol Ronnie Chávez, compartiendo y ministrando. Yo enseñaba sobre la generación dormida con la unción de Bezalel en la iglesia. Son los profesionales, la gente que tiene una asignación profética dentro del funcionamiento de la iglesia y que están dormidos. Están en el sistema del mundo haciendo plata para suplir sus necesidades, pero no están haciendo nada para transformar la sociedad. Están ahí dormidos. Si nosotros trabajamos para llevar a la persona a un despertar de su llamado, entonces estaríamos haciendo una labor muy fuerte, aunque no duráramos un año en eso. Porque eso es transitorio. Mira, el crecimiento de la iglesia se da en 7 años. Ese es un proceso. Después de 7 años de tú estar en un proceso, es que tú comienzas a ver los resultados y el crecimiento. Es como el bambú. Tú siembras un bambú, y resulta que tú le echas agua y no crece nada. Nada. Resulta que lo que tú no sabes es que el bambú, en vez de crecer hacia afuera, crece hacia adentro. Y comienza a hacer unas raíces profundas y está mochito así. Y tú dices, ¿pero esta cosa qué? A los 7 años, tú comienzas a ver que ese bambú comienza a reventar. Y ¿sabes? Crece 6 metros, pero en meses. Pero por 7 años estuvo creciendo, haciendo la raíz. Porque lógicamente una vara tan alta no puede crecer tan rápidamente si no tiene los cimientos profundos. Cuando crece no crece sola, le salen muchos trucos. Exactamente, pero el punto está en que para comenzar a crecer hacia arriba, ella, o sea, su naturaleza inmersa en ella, le dice que si ella crece tan alto, sin raíces, un viento la va a tumbar rápidamente. Entonces a veces nosotros nos desesperamos, es en el crecimiento de gente, ¿ya? Pero no estamos preparándonos para crecer exponencialmente, o sea, en el tiempo. Ahí está la clave. ¿Me hago entender? Entonces, durante esos años, yo voy a enfocarme a preparar gente. Mira que el Señor Jesucristo se dedicó por 3 años a preparar solamente un grupo de personas específicas. Y no quiere decir que sean los 12 o no. Puedes tú tener lo que tú quieras. Pero fue el paradigma de un grupo específico. Y ahí está el detalle. ¿Quiénes estarían dispuestos a crecer en los próximos años? Es que la idea es de llevar a los muchachos, por ejemplo, ese es el pensamiento que tengo. O sea, yo quiero preparar un grupo de jóvenes generacionalmente. Yo voy a cumplir 60 años ya, casi, y resulta que yo estoy pensando en quién me va a reemplazar a mí.
Y yo no tengo ni que enfermarme, ni que morirme para que otro me reemplace. Yo prefiero estar caminando con la persona y que camine al lado mío. Yo lo suelto. Yo aplico un principio de 5 cosas para preparar un líder. Yo lo hago y tú me ves. Ve lo que yo hago. Número 2, yo lo hago y tú me ayudas. Lo involucro en lo que estoy haciendo. Número 1, yo lo hago y tú me ves. Llevo a personas para que me vean. Por eso a veces yo agarro a una persona, me la llevo a otro país, a un apóstol, a un profeta, camina conmigo, pero tú vas a ver cómo es que lo hago. No vas a predicar, llévame las maletas, encárgate de mis cosas, pero, y tú eres un pastor de una iglesia grande, no importa. No se trata de eso, se trata de que vas a transicionar. Yo lo hago, tú me ves. Yo lo hago, tú me ayudas. Ya lo involucro en la segunda fase de que me ayude. Y luego se invierten los papeles. Tú lo haces y yo te ayudo. Ahora te pongo a hacerlo a ti y yo te ayudo. Luego, tú lo haces y yo te veo. Observo solamente. Por eso se da cuenta. Por ejemplo, el día jueves, en la noche, yo estaba en una iglesia, pero no estaba haciendo nada, aparentemente. Estaba sentado ahí con mi esposa frente a los líderes que estaban expresando su plan de trabajo. Pero yo tenía una libretica y estaba anotando. Cuando yo llegué a la casa, ellos me dijeron, ay, entonces, te vas a ir sin decirnos nada. No, ahora es que va a comenzar la reunión de nosotros. A las 9:30 comenzó la reunión de nosotros hasta la 1 de la mañana. Porque yo le voy sacando puntico por puntico. Y ¿sabe por qué ustedes no se les cumplen los planes que ustedes hacen? Porque ustedes lo hacen solos. ¿Cómo así? Es que así no se hacen los planes. Los planes se hacen con la gente. Tú eres como líder, traes las ideas, las ilustras, para que ellos se involucren en el planteamiento de la ejecución, porque si no te van a dejar solo. Y eso es lo que le ocurre a muchos pastores. Hacen los planes, los presentan y la gente comienza a caminar y los deja solo. Entonces, este es el procedimiento, ¿ya? Y ahí, entonces muchas veces lo que hago es eso. Tú lo haces y yo te ¿qué? Yo te veo. Y luego te corrijo. Y el quinto es, tú lo haces con otro, repite lo que has visto conmigo, con otra persona. Claro, ¿sabes por qué? Porque en la medida que crezco, debo implementar un sistema de crecimiento de liderazgo. Porque el riesgo que corremos cuando crecemos es que mientras crecemos numéricamente, decrecemos como líderes. Porque si habíamos 10 líderes atendiendo a 200 personas y pasamos a 400 personas, los mismos 10 van a atender a otra gente. Entonces ya no tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo, porque hay reuniones los lunes de líderes, los martes el culto de no sé qué, los miércoles la reunión de la sociedad tal, el jueves no, hermano. Y el sábado y el domingo, quédense los líderes. Claro, eso no pasa aquí, ¿no? Quédense los líderes porque tenemos una reunión. Después de tremendo sol caliente. Claro, esas cosas, los hijos dicen, no, yo, pastor, no, esa cosa no me gusta a mí. Yo, ni arrempujado, como dice el Corroncho. Ni siquierita. Los hijos de los pastores no quieren muchas veces ser pastores. ¿Ah? Está lejos. Está lejos. Ese es Pipe Jaero, ¿eh? Entonces, mi amado, romper paradigmas, implementar nuevos paradigmas es un proceso.
¿Ah? Poco a poco se pela un coco, dice mi mentor. Entonces, el punto es, realmente, si tú tienes, el más grande desafío para los líderes es mirar el cuerpo. Porque la idea del Señor, cuando dice yo soy la cabeza, vosotros sois mi cuerpo, es que la iglesia funcione como funciona el cuerpo. Estudia el cuerpo y te darás cuenta que vas a encontrar una cantidad de principios impresionantes. Para comenzar, la funcionabilidad de cada miembro. En un año tenemos que preparar para que todo el mundo aquí funcione. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que preguntemos al liderazgo qué debemos hacer para que cada miembro de este cuerpo funcione. En alguna cosa tiene que funcionar. ¿Qué estudios bíblicos debemos dar para implementar para que las personas conozcan, descubran sus propósitos, descubran sus dones, descubran cómo funcionan los que tienen? ¿Ya? Atrévanse a romper esos paradigmas evangélicos de sociedades de damas, de sociedades jóvenes, sociedades de caballeros. Eso no funciona. Eso es una cosa terrible. Dice, ¿verdad, apóstol? Sí, porque es que no dejan construir familia. ¿Comprende? Y quitan la velocidad de las reuniones masivas. Por eso es que mucha gente no asiste a las reuniones masivas de la iglesia, porque ya asistieron a 4 en la semana. Pero es que el Señor está diciendo que hay que transicionar. Así es. Proceso. Los próximos 5 años. No hagas planes para crecer de un año para otro. No funciona. Escucha a la gente. ¿Qué te parece? No es que te vas a seguir por la gente, porque Dios te está siguiendo, pero una de las cosas que Dios te está indicando es que piensa la gente. Claro, yo pongo el ejemplo de la reunión de los CEOs, de los ejecutivos de una compañía de dentrífico, de pasta de dientes, que estaban pensando, rompiéndose la cabeza, y dice, ¿por qué ha bajado las ventas? Y mientras estaban discutiendo que por qué las ventas y tal, entonces la muchacha del tinto le dijo, discúlpenme, doctores, ¿me permiten dar mi opinión? Y todo el mundo la miró, sí, diga. Y dice, le voy a decir la verdad. A mí, yo no uso la pasta de dientes de esta empresa. ¿Cómo? Y era trabajadora. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil. A veces se pierde la tapita. Si pudiera una tapita de ese que esa cierra fácil, sería mejor. Se le prendió el bombillo a todo el mundo. ¿De dónde salió la idea? Del consumidor final. Del consumidor final. A veces nosotros lo hacemos es para nosotros. Queremos tenerlo a todos así. Como el caso de el Señor me comenzó a reventar paradigmas, como el caso del ayuno. Un día me dio, por eso yo ayuno largo, y yo puedo ayunar de mediodía para abajo. ¿Cómo? Es un paradigma raro. Hay gente que no puede ayunar primera comida. Es que el ayuno no tiene que ver con el desayuno. Primer paradigma raro. Porque desayuno tiene que ver con ayuno. No, es actitud primeramente y determinación. Y llegaron Ananí, uno de mis hermanos, con los judíos que habían quedado de la cautividad en Jerusalén.
Nehemías, estoy recitando. Y le pregunté por los que habían quedado y por Jerusalén. Y ellos me dijeron que los que habían quedado de la cautividad estaban en mal gran y afrenta. Y las puertas estaban quemadas, los muros caídos. Cuando oí estas cosas, me senté, lloré y ayuné. Yo pregunto, ¿a qué hora llegó esa gente? ¿Me está entendiendo? Si llegaron después de almuerzo, Nehemías ya había comido bastante. Pero empezó el ayuno en el momento que le llegó la carga. Si hubiese sido Nehemías evangélico, dice, no, tengo que esperar el día siguiente para ayunar. Paradigma, ¿te das cuenta? Y el Señor me sorprendió diciendo, ¿llamáis a este ayuno? ¿Llamáis a este ayuno? Y me dijo así en términos populares, que venga la gente arrastrando los pies a las 10 de la mañana después del tinto. ¿Llamáis a este ayuno? Y cuando salen corriendo a comerse el desayuno y el almuerzo. ¿Llamáis a esto ayuno? ¿Qué? ¿Me estás comprendiendo? ¿Llamáis a esto ayuno? Que hagan un culto igualito a los demás, 3 cánticos, 5 cánticos, y entonces no hay clamor, no hay tiradera en el piso, no hay lloradera, no hay moqueadera, no hay tiradera, nada. ¿Llamáis a esto ayuno? Por eso es que me dicen, ayunamos y no te diste por entendido. Pero que entendido, ¿llamáis a esto ayuno? ¿No es un culto más? ¿Dónde está la actitud? Por eso es que yo no ayuno con los evangélicos, ¿te das cuenta? Cuando a mí dicen que va a predicar en un ayuno, y digo, hazme favor, ya yo ayuné. Van a ayunar ustedes, pero yo voy a comer primero. Me hago entender, o sea, ¿por qué? Y lo hago así chistosamente, para no ofender a la gente. Me hago entender. O sea, el asunto es que los paradigmas nos hacen repetir cosas, por eso no hay resultados. Nosotros podemos hacer 40 días de ayuno, toda la congregación, y tendrías ayunos, los que pueden en la mañana, los que pueden en mediodía ayunar el almuerzo y los que pueden ayunar la cena. Que a un montón de gente gorda les sería bueno ayunar el de la tarde. O sea, 3 sesiones de ayuno. Porque esa actitud y dejar de comer frente a una actitud para poder clamar. Entonces el ayuno no es cuestión de desayuno. Entonces, el que no puede ayunar en la mañana nunca ayuna congregacionalmente, porque el paradigma nos tiene clavado, perdone la expresión. Oye, perdón, pero lo que hacen ayuno dice, bueno, hasta las 12 como, 12 de la noche, pero de ahí, y adelante no pruebo nada y llego hasta mediodía, ¿sabes? Una locura, no puedo. Por eso mismo, si Nehemías hubiese sido evangélico, no hubiese ayunado. Puede que pasen hambre, pero lo que te estoy hablando es más que una actitud. Ahí lo dice, es el ayuno que yo escogí, este es el ayuno que yo escogí. Vamos a entender, o sea, mire bien, entender la Biblia desde el punto de vista oriental es diferente a entender la Biblia desde el punto de vista occidental. Y eso lo dijo el pastor. Ya me la agarré, ¿viste? Esto es lo que yo estoy hablando de entender la Biblia de manera occidental. O sea, entender la Biblia contextualmente nos permite a nosotros comprender un montón de cosas. Y no tengo que volverme mesiánico ni nada de esas cosas, porque yo también le doy duro a eso. Entonces es importante, mis amados, que implementemos una serie de cambios y de involucrar nuevos paradigmas para poder realmente haber una transformación
y poder... Hay que analizarlo. Mira, un grupo de personas pensantes, oye bien, personas críticas, no criticonas, porque una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón. El crítico es aquel que tiene la capacidad de poder evaluar una situación y dar también una respuesta y proponer algo. El criticón solamente critica, pero no dice nada. El crítico es diferente. Si hay personas pensantes, de esas personas que yo te digo, porque hay personas que opinan y no hacen nada. Esos son buenos, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿ya? Entonces es importante escuchar y poder llegar a consenso de tal manera, no te preocupes. Sí, ya está arriba. Entonces es importante que ustedes comprendan esto. Incorporen, hagan ese tipo de, si quieren hacer cambios. Mire, yo anoche, mientras yo estaba aquí, yo miraba por las ventanas, yo veía cómo este lugar se expandía, ¿sabía? O sea, físicamente. Y a veces nosotros pensamos que no podemos hacerlo. Poco a poco se pela un coco. Columna a columna se puede ir haciendo cosas. Mira, ese edificio, yo tenía los planos. Y una noche llegué y reuní a 30 personas. Y dije, señores, a partir de ahora vamos a empezar el proceso de la construcción. ¿Cómo? ¿Con qué plata? No pregunten eso. Yo pongo 1 millón. No tenía el 1 millón. Voy a ir poniéndolo. Pero el día siguiente sabíamos dónde íbamos a picar. Y hicimos la primera columna. La primera zapata. La primera zapata la hicimos. Compramos las varillas, hicimos todos los cálculos porque teníamos una ingeniera que nos asesoraba e hicimos la primera columna. Y ahí comenzó, después hicimos la segunda columna. Y te cuento, ustedes estuvieron en el local ese que estamos haciendo, que es una estructura terriblemente fuerte. Ahora, allí es que así se comienza la cosa. Si tú esperas tener toda la plata para construir, no pasa nada. Entonces, hagan una reunión, es mi sugerencia, de estos críticos y analicen qué cosas están atrancando el desarrollo integral de la iglesia. 2, el equipo más íntimo, analicen cómo vamos a enseñar a descubrir los dones que tiene cada persona y su funcionalidad del cuerpo. 3, enseña el paradigma del cuerpo una y otra vez. Alguien dijo que las personas tienen que escuchar por lo menos 8 veces la misma cosa para entenderla. Imagínate tú. Por eso yo repito y repito. Entonces, mi amado, por ahora, esto es lo que tenía que compartir con ustedes. Funcionalidad del cuerpo, relación del cuerpo. O sea, hay tantos principios en el cuerpo. PDR, el principio de relaciones. No le puede decir un miembro a otro miembro, no tengo necesidad de ti. Todas estas cosas son importantes. Todos son importantes en el cuerpo. Si el Señor lo metió en el cuerpo, entonces tiene su importancia. Amén. Denle fuerte aplauso a Jesucristo. Y terminamos. ¿Sí?